Les damos un cordial saludo, una bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para todas aquellas personas que nos sintonizan a través de este medio. Busco en ti Radio Online. Recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Tania Rodríguez, en nuestro segmento Corazones Renovados. Así que Tania, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Jorge, buenos días, bien, bien, gracias a Dios. Bueno, estamos listos, Tania. Sí, buenos días familia. El día de hoy nuestro tema se llama El arrepentimiento te limpia. Y bueno, pues antes de iniciar quisiera que oremos para poner este tiempo en manos de Dios y también para pues orar por nuestros hermanos de Colombia que están pasando por una situación complicada en este tiempo. Que Dios traiga consuelo a sus vidas. Señor, te damos gracias en esta mañana por este tiempo, gracias por tu amor, por tu misericordia y tu bondad. Hoy queremos, Señor, disponer nuestro corazón para entender la necesidad que hay en nosotros de arrepentirnos cada día. Señor, es cierto que tú, Señor, nos has perdonado, pero nuestra condición humana y de pecadores a veces nos llevan a actuar conforme a nuestros propios deseos, Dios, pero hoy queremos pedirte que nos perdones y nos arrepentimos, Dios. Que tu sangre nos siga limpiando, Padre, y también este tiempo oramos por nuestros hermanos en Colombia, Señor, por cada persona que habita en ese país, Señor, por cada persona que ha perdido a un familiar, a un amigo, Señor, por todo lo que sucedió. Te pedimos que traigas consuelo, pero sobre todo que traigas precisamente arrepentimiento y que cada uno de ellos pueda ver, Señor, que su socorro solamente viene de ti, Dios. Te damos gracias porque sé que tú escuchas nuestras oraciones en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, familia, pues bueno, vamos a empezar con nuestra charla del día de hoy y para eso me gustaría que me acompañes a Hebreos 12:24 y justamente vamos a tocar primeramente el tema de la limpieza. Acuérdate que venimos de una serie de charlas, de pláticas, tocando el reinicio de nuestra vida de oración, el retomar nuestros tiempos devocionales con Dios y el volver a esta dependencia completa y absolutamente de Él, pues dejando atrás, ¿verdad? Lo que ya pasó, nuestra vida de oración tal vez intermitente, tal vez poco accionada, pero que el Señor es misericordioso para renovarnos y para ayudarnos a retomar nuestro tiempo de relación y de intimidad con Él. Y mira lo que dice el pasaje de Hebreos 12:24. Dice aquí, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Me encanta. Porque, sabes, aquí es cuando habla justamente de rociamiento, la idea de rociamiento justo la podemos retomar de la época del Antiguo Testamento, en donde pues el sacerdote, ¿verdad?, rociaba con sangre algunas de las cosas que había delante del altar, ¿no? Bueno, más bien algunas cosas como lo que estaba delante del altar, a los sacerdotes, ¿verdad? Al pueblo y también al propiciatorio. Entonces, cuando se hacía este sacrificio, la sangre de este animalito sacrificado era rociada precisamente para la expiación, para la limpieza de los pecados y bueno, justo esta práctica que en ese tiempo hacían el sacerdote apunta justamente y es una sombra de lo que nuestro Señor Jesús iba a hacer a favor de nosotros también, como lo dice Apocalipsis 1:5. Aquí en Apocalipsis 1:5 dice, y Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Nos hizo, el versículo 6 dice, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Entonces, me llama la atención aquí cuando dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces, aquí este pasaje
nos indica precisamente que la sangre de Jesús que fue rociada sobre nosotros nos lavó y nos limpió de nuestros pecados, limpió nuestra conciencia, ¿verdad? Es como un jabón, un detergente que quitó toda la maldad de nuestras vidas para darnos paso a ser sacerdotes, nos dio una nueva identidad, nos dio un nuevo nombre incluso, porque hoy podemos ser llamados hijos de Dios. Y justo también quiero que me acompañes a Hebreos 10:19, en donde dice, así que amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, por nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Y esto está justo en Hebreos 10:19 y lo encontramos en la Nueva Traducción Viviente y justo por eso me llamaba la atención que nuevamente dice rociados y purificados por su sangre. Esto, amados, debe ser un motivo de alabanza para ti, para mí, que creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador, porque justamente es la razón por la cual tenemos acceso directo a Dios. Tenemos que ser conscientes que cuando no habíamos reconocido a Jesús como nuestro suficiente Salvador y como aquel que dio su vida, estábamos separados de Dios, alejados de su trono, del lugar santísimo, que es donde Dios habita. Pero gracias a la sangre de Jesús hemos sido limpiados y justo por eso hago énfasis en esta palabra de la limpieza, porque el estar en tiempos de oración, en intimidad con el Señor, justo nos lleva a descubrir estos pasajes y a encontrar estas porciones en donde nos damos cuenta que esto también es parte de nuestro diario vivir. La limpieza es parte de nuestra vida cotidiana porque Jesús ya lo hizo por nosotros. No es que nosotros lo hayamos hecho por nuestras fuerzas, no es por las buenas obras o por la bondad que haya en nuestro corazón para dar, es porque Jesús ya lo hizo por nosotros. Él nos limpió, nos lavó y su sangre ha sido suficiente para limpiarnos de nuestra vana manera de vivir, porque hay dos cosas que nos acusan, o más bien, sí, hay dos situaciones que nos acusan del pecado que hay en nosotros. La primera es nuestra conciencia, ¿no? Espíritu Santo, más bien, mejor dicho, Espíritu Santo que nos dice, oye, esto que hiciste, esta decisión que tomaste, esta ofensa, esta forma en la que actuaste, estas intenciones de tu corazón no están adecuadas conforme a Dios y tienes que arrepentirte de esta manera, ¿no? De esto, cómo actuaste. Pero también en la palabra de Dios nos dice que Satanás es el acusador, el enemigo nos está acusando delante de nosotros todo el tiempo, nos está diciendo que nosotros no somos dignos, que somos pecadores, que no hay manera de que Dios perdone este pecado tan grande, que no hay manera de tener cercanía con Dios, pero la sangre de Jesús, estos pasajes nos confirman que sangre nos limpia justamente la conciencia tan a fondo que nos hace entender que ciertamente somos pecadores, pero que la sangre de Cristo fue suficiente. Ay, Tania, ¿cómo va a ser posible que la sangre de Jesús sea suficiente? Así es, porque lo dice su palabra. Así es, porque de tal manera nos amó que dio a su Hijo unigénito para que no nos perdamos y tengamos vida eterna. Y como lo dice Apocalipsis, ¿verdad? Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Nos dio una nueva identidad. Y esto es el fundamento, amados, de quiénes somos nosotros y de nuestra vida en Jesús. Y sabes, cuando el acusador pues justamente nos acusa de nuestros pecados, la sangre de Jesús lo calla, o sea, la sangre de Jesús calla esa voz que nos puede estar acusando. Y mira, por eso me gustaría que vayamos a Apocalipsis 12 del 10 al 11
y vamos a ver cómo la sangre de Jesús es suficiente. No hay intermediarios, amados, no hay otra persona que pueda callar la voz del enemigo, no hay nadie más que pueda hacerlo, solo Jesús, su autoridad, porque Él fue el Cordero que fue inmolado, la sangre de Jesús fue la que fue rociada sobre ti y sobre mí para perdón de pecados. Y mira lo que dice Apocalipsis 12:10 al 11. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Versículo 11, y ellos le han vencido porque por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces dice que cuando nosotros estamos cubiertos con la sangre de Jesús, el acusador es atemorizado, es lanzado porque su sangre lo calla, y esta es una maravillosa noticia para nosotros. No hay intermediarios, amados. No hay nadie más. La palabra de Dios es muy clara cuando dice solo la sangre de Cristo calla al acusador. Y esto debemos tomarlo para nosotros todos los días de nuestra vida. No es que solamente haya, claro, la palabra de Dios dice que es una vez y para siempre, ¿verdad? Su sacrificio, el sacrificio de Cristo, el haber rociado su sangre fue una vez y para siempre, pero nosotros como pecadores debemos vivir en esta conciencia cotidiana de decir, esa sola vez fue suficiente para callar las voces del acusador, esa sola vez fue suficiente para limpiarme, pero es necesario que todos los días de mi vida lo reconozca y también me arrepienta de mis pecados, ¿verdad? Entonces, como a lo largo de la palabra de Dios podemos encontrar pasajes, y como por ejemplo el rey David justamente sabía y conocía de la necesidad de ser purificados. Lo dice en Salmo 51:7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Entonces, David aquí también estaba invocando la sangre de Jesús. ¿Estás de acuerdo? David aquí también estaba clamando por ser limpiado, estaba clamando por un sacrificio, estaba clamando por el Cordero, estaba clamando por la sangre de Jesús que venía a purificarle, porque, sabes, el hisopo era una parte usada para poner como un recipiente para poner la sangre del cordero que era sacrificado en tiempos de cuando se hacía el sacrificio, y se rociaba con ello los dinteles de las puertas de las casas. Entonces, y bueno, representaba justamente que ya había pasado por ahí la limpieza, que ya había sido purificado, y entonces David estaba confiando en este lavamiento, estaba confiando, estaba diciendo, límpiame con hisopo, o sea, límpiame, pasa el hisopo, pasa la sangre por mi vida, y límpiame y seré más blanco que la nieve. Entonces, esto, mis amados, es la realidad de lo que vivimos tú y yo todos los días. Ser como, y por eso me encanta cuando leemos salmos y vemos el corazón del rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, porque entendió, David estaba entendiendo justamente el sacrificio, estaba entendiendo que era necesario ser limpiados, había entendido que era necesario arrepentirse, había entendido que era necesario examinar, o más bien poner nuestro corazón a examinar delante del Señor, y por eso es un hombre conforme al corazón de Dios. Y esto no es para menos, o sea, tú y yo debemos de tener la sangre de Jesús como lo más precioso que pudo haber llegado a nuestras vidas. La sangre de Jesús es lo más hermoso, porque con ella podemos tener la mente de Cristo, puede ser limpiado nuestro corazón, tenemos acceso al trono de la gracia y podemos adorar al Cordero y podemos reconocerle como nuestro Dios, como nuestro Salvador. La sangre de Jesús lo es todo para ti, para mí, amado. A partir de ahí es como nosotros podemos empezar a escudriñar las Escrituras y encontrar toda la riqueza, el tesoro escondido, la perla de gran precio que es Jesús para ti y para mí. Y por eso, justamente, Jesús
en Mateo 6:33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿no? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué? Porque la justicia del Señor se cumplió cuando todos nuestros pecados recayeron sobre la persona de Cristo. Ahí fue donde la justicia de Dios se hizo manifiesta y esta misma nos hace tener confianza ahora de que podemos acercarnos al trono de la gracia sin caer fulminados, ¿verdad? Porque Dios el Padre nos ve a través de la sangre de Cristo. El Padre nos ve, pero ve a su Hijo realmente. No está viendo a Tania porque Tania es pecadora, porque Tania a veces todavía hay orgullo, a veces todavía hay falta de reconocimiento en ciertas áreas de mi vida del Señor, pero cuando yo vengo delante de Dios, eh, sabiendo y reconociendo que he sido lavada con la sangre de Cristo, esto me da el acercamiento y entonces Dios me ve, pero realmente está viendo a Jesús, porque al único que ve y al único que escucha y al único que ama realmente, porque a ti y a mí nos ama, pero porque ama a su Hijo, es a Cristo. Entonces, decidamos ser limpiados diariamente con la sangre del Cordero. Decidamos como el rey David, purifícanos con hisopo y límpianos y lávanos y seremos blancos como la nieve, porque solamente la sangre de Jesús puede hacerlo. Y mm, la invitación de esta mañana es que justamente tú y yo podamos vivir de esta manera, amados. La invitación de esta mañana es que precisamente tú y yo vivamos reconociendo que todo aquello que nos acusa, o sea, nuestros pecados, la conciencia que nos acusa, el enemigo que nos quiere acusar, que nos quiere arrebatar del amor del Señor, nos quiere apartar del amor del Señor. Una vez que nosotros reconocemos que su sangre nos limpió, no hay manera de que podamos ser apartados de su mano, pero tiene que ser una vida constante de amor y devoción. Y esto precisamente nos lo da esta relación con el Señor y esta búsqueda constante de nuestros tiempos de oración, que es precisamente lo que nos va a llevar a poder tener esta relación, pero poder tener revelación también de la palabra del Señor. Porque no solo basta con leer, como te he dicho en otras ocasiones, es necesario, ¿verdad?, que le pidamos al Señor que nos dé entendimiento, sabiduría de qué significa lo que está hablando en su palabra y no solamente leer y recitar algo y hacer vanas repeticiones, porque entonces no estamos siendo, digamos, la palabra no está siendo encarnada en nosotros y no estamos viviendo ahí. Y el segundo punto, justamente pues ya una vez que nos arrepentimos, ¿verdad? Que ya el Señor, una vez que nos arrepentimos, venimos delante de Él y nos limpia y reconocemos la sangre de Jesús como la única que me da acceso al trono, como la única que calla la voz de los enemigos, como la única que puede limpiarme, lavarme, como la única que puede venir y traer luz a mi vida. Entonces, también es necesario agradecer este sacrificio de Jesús por ti y por mí. Es necesario que tú y yo vivamos una vida de agradecimiento, porque cómo no agradecer al Señor de haber callado la voz del enemigo que me apartaba de Él, cómo no agradecer al Señor de haber callado estas mismas voces internas, cómo no agradecer al Señor por el perdón de mis pecados. Eh, y mira lo que dice Salmo 100, versículo 4, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Te damos gracias, Señor, y te alabamos en esta mañana y glorificamos, Señor, tu nombre y exaltamos tu nombre y te damos gracias. Señor, venimos delante de ti con acción de gracias por el sacrificio que hiciste, Señor, porque nuestro sumo sacerdote Jesús y Cordero nos ha limpiado. Y entonces, esto también debe ser parte de una vida diaria tuya y mía. Y a veces se nos olvida, damos por sentado tantas cosas, damos por entendido que sí, Jesús murió por mí y su sangre fue suficiente para lavarme, pero a nivel espiritual, amado, lo que eso significa es
estar nuevamente en la luz, vivir en la luz y haber salido de las tinieblas. Es que tal vez no lo entendemos y no llegamos a dimensionar esto porque estamos acostumbrados a ver las cosas materiales, pero a nivel espiritual, lo que sucede cuando nosotros reconocemos el sacrificio de Cristo y reconocer que estábamos viviendo en tinieblas porque estábamos viviendo sin Jesús, pero una vez que le vimos, que le reconocimos, fue como si nos hubieran sacado de un hoyo, ¿eh? Nos sacaron de un hoyo y nos pasaron hacia un lugar en donde pudimos ver, donde hay luz, donde podemos ver por dónde caminamos, y por eso dice que lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino, porque ahora su palabra nos da la guía, nos da la luz para poder caminar, para poder actuar conforme a su perfecta voluntad. Y entonces, esto debe ser motivo de vivir agradecido todos los días. Gracias por tu sangre, Jesús. Eh, y que realmente por eso podamos seguir anhelando tener esta intimidad con el Señor, porque aun cuando estemos en un momento difícil, tal vez estás pasando por una situación económica complicada, por una situación emocional difícil, por alguna prueba complicada, pero entrad por sus puertas con acción de gracias. ¿No? Y a veces podemos decir, bueno, ¿cómo voy a agradecer este tiempo que estoy atravesando tan complicado? Pero es que, sabes, no estamos viendo la situación material o lo que está sucediendo físicamente hablando. Es que entrar a su lugar o a su templo entrar por sus puertas con acción de gracias, como dice su palabra, es reconocer lo que Él hizo por mí y reconocer que gracias a ello todo está bajo su control. Gracias a ello, yo no tengo que hacer nada en mis fuerzas, Él ya lo hizo todo. Las pruebas, las situaciones de la vida, no vamos a poder evitarlas, ¿verdad? Como hace años pasó una pandemia, no pudimos evitar eso, no estaba bajo nuestro control, ¿verdad? A lo mejor, no sé, eh, una cuestión económica, tal vez porque te dieron las gracias de tu trabajo, tú sabes lo que estás pasando, hay cosas que no están bajo nuestro control humanamente hablando, pero lo que sí podemos es someter nuestra voluntad a la voluntad del Señor y todos los días venir y darle gracias. Eh, y sabes, esto es como cuando encuentras a un amigo o a alguien que no has visto desde hace muchos años y no creo que llegues con esta persona luego a pedirle algo, ¿no? No creo que llegues luego a decirle, oye, necesito que me des o necesitamos hablar. No, o sea, tú ves a un amigo que no has visto desde hace muchos años y pues lo primero es que quieres conversar, quieres preguntarle cómo está, quieres saber cómo está. Eh, o sea, quieres empezar a tener una relación con este amigo. Entonces, así exactamente pasa con Jesús. Eh, Podemos venir delante de Él y no necesariamente pues estarle pidiendo que nos dé, que nos haga y que nos escuche, porque además Él ya sabe lo que necesitamos. Claro que sí, es necesario traerlo adelante del Señor en oración, pero lo que te quiero transmitir es que cada día vivamos como en este gozo de decir qué bueno es estar nuevamente contigo, Señor, pasando tiempo, escudriñando tu palabra, orando delante de ti. Qué bueno es estar hoy nuevamente para agradecerte lo que haces, porque no alcanza todos los días de mi vida para dar gracias por tu sacrificio y por tu amor a mí y a todos mis hermanos, a la humanidad completa, ¿no? Entonces, y esto también, el reiniciar, el retomar nuestras vidas de oración nos va a ayudar a conocer a Dios en sus diferentes formas, en las diferentes maneras en las que se manifiesta a nuestras vidas. Y mira, me gustaría que vayamos a Salmo 7, versículo 17. Vamos a Salmo 7, versículo 17. Dice, alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Con esto, con esto venir todos los días, alabaré y cantaré al nombre del Altísimo.
todos los días de nuestras vidas, ¿no? Entonces, decir, Señor, yo alabo tu nombre, hoy alabo tu nombre, alabo tu palabra. Vamos a Salmo 56, versículo 4 y versículo 10. En Dios alabaré, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Y aquí está nuevamente el Señor respaldando nuestras vidas. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. Pero ¿cómo vamos a poder confiar en alguien que no conocemos? Y a veces tengo que reconocer que también me pasa, ¿no? Hay dudas, de repente digo, confío en ti, pero luego como que digo, ay Señor, pasará, sucederá, tomarás verdaderamente tú el control. Pero eso es porque a veces no hay un conocimiento y nuestra fe se ha quedado, ¿verdad? Dice el Señor en su palabra que a todos nos ha dado una porción de fe, pero cada uno de nosotros también es responsable de hacer que esa fe crezca y esa fe solamente va a empezar a crecer a medida que empecemos a conocer al Señor y empecemos a confiar en Él, aún en momentos difíciles y complicados. Salmo 56, versículo 10. En Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. O sea, aquí el salmista, el rey David está diciendo, la palabra del Señor tiene valor. Y claro que voy a alabar su palabra, porque la palabra del Señor es la manera, la forma en la que Él me habla, en la que Él se comunica conmigo. Y claro que voy a alabar su palabra. Y ahora me gustaría que vayamos a Salmo 78, versículo 4. Salmo 78, versículo 4. No las encubriremos a sus hijos, cantando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo, ¿no? Entonces aquí es, maravillosas son las obras del Señor. Y es necesario que tú y yo incluso las conozcamos, las aprendamos, nos gocemos en ellas, porque aquí también habla de transmitirla a otras generaciones, ¿no? A tus hijos, si es que estás casado, a tus sobrinos, si es que no estás casado, a la medida en la que puedas, ¿verdad? Porque cuando uno es tío, pues no tienes toda la autoridad para obrar, ¿verdad? Con los sobrinos, pero en la medida en la que puedas, de las estrategias, en la manera en la que el Señor te dé para poder compartirles de esto, dice, no las encubriremos a sus hijos, cantando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. No las guardaremos, pero no las voy a guardar yo, pero para poder anunciarlas necesito conocerlas. Y para conocerlas me es necesario vivir en una comunión constante, porque de otra manera no voy a tener conocimiento de ello. Y por último, me gustaría que vayamos a Salmo 21:13. Salmo 21:13. Y aquí en esta porción el salmista está alabando el poder de Dios. ¿Quién es él, verdad? Su autoridad. Engrandeceré, oh Jehová, engrandécete, oh Jehová, en tu poder, cantaremos y alabaremos tu poderío. Y wow, o sea, esto de verdad es la vida de oración, la vida de comunión que tú y yo debemos anhelar. Debemos anhelar como el salmista que todo el tiempo está reconociendo quién es Él, que todo el tiempo está diciendo, lávame, límpiame y reconozco tu poder y amo tu palabra y reconozco tu nombre y exalto tus obras. Pero esto es porque a medida que vamos relacionándonos con Él, vamos conociéndole más. Y nuevamente la invitación es reinicia tu vida de oración. No te quedes allí sentado, no digas, bueno, pues es que me es complicado, Tania, me es muy difícil. Mira, yo sé lo que es también tener una agenda apretada, pero la agenda del Señor vale mucho más que la tuya y la mía. Así que sigamos en este reinicio de tiempos de oración. Te damos gracias, Señor, por limpiarnos, por tu sangre. Y, Señor, reconocemos que tu poder es sobre toda la tierra y sobre cada uno de nosotros. Nos vemos la siguiente semana aquí en tu radio online Busco en ti, donde estás, no es en el final, en tu segmento Corazones Renovados. Que Dios te bendiga, mi amado. Te mando un abrazo.